Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT, un espacio de análisis, debate e investigación sobre los acontecimientos de nuestra América que no cubran en otros medios de comunicación. Comenzamos. La aprobación de una controvertida ley en Estados Unidos para ejercer mayor control sobre Internet ha sido temporalmente postergada. La ley contra la piratería en Internet, o ley SOPA, promovida por la industria de Hollywood y multinacionales como Microsoft, causó una gran polémica entre los usuarios de esta importante herramienta. Servicios como Google, YouTube, Facebook y Twitter alertaban que la ley SOPA podría causar una gran censura en la red. ¿Es la ley SOPA otra faceta de la ciberguerra de Washington? Mientras la administración de Barack Obama anunció el retiro de tropas estadounidenses de Irak, ha revelado el envío de miles de fuerzas militares e equipos de guerra a la región de Asia-Pacífico. Aunque Washington no está involucrado en una guerra en esa región, el aumento en presencia militar podría ser interpretado como un desafío al emergente poder de China. Con más poderío militar en Asia, Obama busca demostrar a China que Estados Unidos sigue siendo la fuerza dominante en el mundo. El asesinato de un científico nuclear en Irán ha aumentado las tensiones entre el país persa y sus principales adversarios, Estados Unidos e Israel. El gobierno iraní ha responsabilizado a Washington y a Tel Aviv por el asesinato del científico como parte de un plan para causar miedo en su población y al mismo tiempo frenar su desarrollo nuclear. Desde hace años, la Mossad ha canalizado armas y recursos al grupo terrorista Jundala para apoyar sus acciones contra el gobierno iraní como parte de una guerra encubierta contra Irán. La controvertida Ley contra la Piratería en Internet, o Ley SOPA, conocida por sus siglas en inglés, ha sido temporalmente postergada por el Congreso de Estados Unidos. Bueno, y esta ley ha causado una gran polémica a nivel mundial por los millones de usuarios y usuarios de esta importante herramienta que es Internet, tanto como de redes sociales y servicios en Internet, como el caso de Google, YouTube, Twitter, Yahoo, Facebook y Wikipedia, entre muchos otros. Bueno, es una ley que podría autorizar al gobierno de Estados Unidos tomar acciones directas contra páginas web, contra blogs, contra usuarios y servicios en Internet que violan las distintas provisiones de la ley, que según ellos sería, por ejemplo, el caso del uso de un material no autorizado por su autor, un material sujeto a las leyes de propiedad intelectual o copyright. De hace tiempo, la prioridad de la administración de Obama ha sido la ciberguerra y el enfoque en el dominio en el ciberespacio. Esta ley podría formar parte de lo que es ya un plan estratégico de Washington para controlar Internet a nivel mundial. Vamos a ver un poco más sobre ese tema en el siguiente reportaje. A los internautas de todo el mundo se les cayó el alma a los pies cuando más de 10.000 páginas web desactivaron su contenido por unas 24 horas. Este apagón digital sin precedentes se produjo con el fin de frenar el proyecto de ley antipiratería, conocido como SOPA por sus siglas en inglés. Del espacio virtual, las protestas pasaron a las calles. En Nueva York, casi 1.000 personas se reunieron frente a las oficinas de algunos senadores para mostrar su indignación con la normativa que busca bloquear los sitios web que ofrezcan enlaces a contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual. A su vez, los promotores del proyecto aseguran que defienden tanto los intereses de Hollywood como de las compañías discográficas y que el proyecto no presenta ninguna restricción para las personas que obedecen la ley. Si generas alguna gran idea y quieres ponerla en Internet y cumples con las leyes, esta iniciativa no te va a afectar. La normativa se enfoca en la actividad criminal, en aquellos que se esconden en el extranjero para escapar de la ley estadounidense y aprovecharse de la creatividad de otros. Sin embargo, las intenciones de Google, Facebook, Yahoo y Mozilla de organizar una desconexión conjunta a escala global como señal de condena a la ley SOPA hicieron que se cambiara la agenda de debates. El Congreso aplazó la discusión del proyecto, mientras que la Casa Blanca y la bancada demócrata ya le negaron su apoyo. La razón de fuerte rechazo a la propuesta es que, según muchos, es demasiado severa y daña la libertad de expresión. La acusación contra cierta página, según esta propuesta, no tiene que ser comprobada. Sin embargo, conllevaría su futura exterminación del espacio virtual.
Esto generará muchos casos de censura injusta. Ahora piensan revocar este punto, pero igual dicha propuesta es una reacción desmesurada al reto de la piratería. Es como usar una bomba nuclear para matar a un pequeño ratón. Al son de los activistas anti-SOPA, el grupo Anonymous, que además de sus famosos ataques virtuales lucha a favor de la libertad de expresión, convoca a una marcha global por un Internet libre y gratuito. Internet es una herramienta crucial para que ciudadanos de todo el mundo intercambien ideas y trabajen colectivamente en la construcción del mundo que queremos. Les instamos a mostrar un verdadero liderazgo mundial, haciendo todo lo que esté a su alcance para proteger este pilar fundamental de las democracias en todo el planeta. En medio de los debates sobre la SOPA, se busca lograr un consenso entre la libertad de expresión y el uso responsable de Internet. Y mientras la Cámara de Representantes archivó la ley y decidió no discutirla hasta que los republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo, los usuarios de la red dudan de que esta cacería cibernética de brujas, desatada a un alto nivel, llegue a su fin. Y ahora vamos a analizar más sobre la ley SOPA y la ciberguerra de Washington con Axel Caballero. Él es editor de la página mycuentame.org y está con nosotros desde Los Ángeles. Muchísimas gracias, Axel, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Gracias, Eva, por invitarme. Bueno, Axel, vamos a comenzar con lo último que ha ocurrido, que parece que la aprobación y el debate de la ley SOPA en el Congreso de Estados Unidos ha sido postergado temporalmente. ¿A qué crees que se debe esta decisión? ¿Crees que es como resultado de la presión que ha ejercido los grandes servicios de Internet, como el caso de Google, Yahoo, Twitter, Facebook, etcétera, que además prometían un apagón en la red en caso de que procediera esta ley? Sí, yo creo que sí. Más que nada, yo creo que se debe al resultado de una presión impresionante de los usuarios de Internet, ¿no? Alrededor del mundo, millones, yo creo que fueron millones que en este caso se unieron y denunciaron lo que SOPA les haría, ¿no? Lo que perjudicaría no solo a los usuarios, sino también a los medios sociales, ¿no? Y también, por supuesto, que la Casa Blanca, el presidente Obama salió a denunciar SOPA, que no iba a apoyar a SOPA, que inclusive iba a denunciar SOPA también. Entonces yo creo que se unieron esas tres cosas y postergaron el debate, más SOPA no está muerto todavía. Por eso justamente, o sea, ahora vamos con ese tema, porque la ley SOPA no está muerta todavía, y además, o sea, es un tema, bueno, aunque el presidente Obama y su equipo salieran a rechazar tal vez algunas provisiones de la ley, no fue la ley así en su totalidad que ellos estaban rechazando. De hecho, sabemos que la administración de Obama ha hecho énfasis y prioridad en lo que ha sido y lo que es la dominación del ciberespacio, o sea, la guerra cibernética. Y entonces pregunto, ¿cómo ves que se puede entonces de ahora en adelante desarrollar este tema de esta ley en particular en el Congreso de Estados Unidos, y si aún sigue representando una amenaza a lo que se podría considerar la libertad de expresión en Internet? Sí, yo creo que sí. Inclusive el representante Lamar Smith, que fue el que introdujo la ley, anunció modificaciones como el bloqueo de dominios a páginas internacionales. Si bien es cierto que eso fue un cambio importante en lo que es la propuesta SOPA, queda mucho dentro de esa propuesta que es medio peligroso, ¿no? Peligroso y medio, si se pudiera decir de esa manera. ¿Por qué? Porque las provisiones más importantes ahí son las que atacan básicamente al usuario, al individuo que dentro de los medios sociales tal vez no tiene la capacidad de discernir cuáles enlaces van hacia dónde, y ese poder le da demasiado poder a lo que son las conglomeraciones internacionales de propiedad intelectual. Y además, uno de los temas que más ha molestado a los usuarios y usuarias de Internet a nivel mundial es el hecho de que Estados Unidos se pretende a través de una ley estadounidense, o sea, una ley de jurisdicción estadounidense,
controlar Internet a nivel mundial y poder tomar acciones contra páginas web de otros países, contra blogs, contra personas que reenvían además enlaces que luego se conectan a materiales que tal vez están sujetos a copyright, etcétera, sin importar las fronteras. Claro, es un caso extraño porque en Internet no existen fronteras, pero a que un país pretende que sus leyes se aplican a todos los demás del mundo, ¿no parece un poco de violación de soberanía? Sí, claro, pero lo más peligroso de todo es a quién se le da el poder. Aparte de que se le da el poder al gobierno, se le da el poder a las corporaciones multinacionales, las corporaciones que han amasado una librería, una biblioteca impresionante de propiedad intelectual. A ellos se le da el poder de poder discernir, de decir, bueno, tú violaste el derecho, te apago tu página de internet. Tú violaste el derecho, te voy a demandar y hasta puedes terminar en 5 años de cárcel. Inclusive lo curioso es que el mismo representante Lamar Smith, el que introdujo la ley, acá hace un par de días le descubrieron que en su página de internet antigua, él había violado los derechos de propiedad intelectual con una foto que no tenía los derechos, ni siquiera le puso pues la fuente de dónde era esa foto. Entonces, lo que nos da a decir es que es imposible regular. Esta ley ni siquiera lo regula, solo lo que hace es dar el poder de quitar dominios, pero no hace nada en lo que es la distribución de contenido en Internet. El Internet se ha expandido demasiado, hay demasiado contenido a nivel internacional, es demasiado entrelazado en América Latina, en Estados Unidos, en Asia, en Europa. Entonces una regulación o bien una ley que trata de atacar eso, pues en verdad va en contra de lo que es el espíritu del Internet, que en verdad se ha creado como el quinto poder, sobre todo aquí en Estados Unidos. Si el cuarto poder era la prensa, yo creo que el quinto poder es el Internet. Entonces el crear una legislación pues atenta contra ese espíritu, ¿no? Bueno, a nivel mundial diría yo, porque es una de las herramientas más importantes para realmente el mundo entero. Muchísimas gracias. Vamos a seguir pendiente, Axel Caballero, de este tema y gracias por tu participación hoy. Y con o sin la ley SOPA, Washington va a seguir con sus intentos de dominar el ciberespacio. Y la polémica y el miedo que ha provocado la ley SOPA a nivel mundial evidencia la importancia del flujo de información y de comunicación a través de Internet, la importancia para el mundo entero y sin duda ninguno esto va a seguir siendo uno de los temas más importantes de este siglo XXI. Muchos han celebrado el retiro de las tropas de Estados Unidos de Irak, pero pocos saben que ya Washington está reubicando sus piezas militares en diferentes partes del mundo, preparando para futuros conflictos. Hace unos días el Pentágono anunció el envío de 15,000 tropas estadounidenses a Kuwait en preparación para un posible conflicto con Irán. Y uno de los anuncios más interesantes del presidente Obama en los últimos días ha sido el enfoque militar que Estados Unidos va a estar poniendo durante el año 2012 en la región de Asia-Pacífico. Ha anunciado el envío de miles de tropas y de equipos militares a Australia, a pesar de que Estados Unidos no está en estos momentos enfrentando ningún conflicto militar en esa región. ¿Cuál es el verdadero objetivo de este aumento militar de Estados Unidos en Asia-Pacífico? Vamos a ver más en el siguiente reportaje. Ganar peso en el Pacífico. El presidente Barack Obama presentó la nueva estrategia de defensa nacional, afirmando que Estados Unidos cierra el capítulo de las guerras y reduce sus gastos bélicos, pero a la vez que disminuirá su presencia militar en Europa, la aumentará en la región Asia-Pacífico. Con el fin de mantener un equilibrio estratégico militar en la zona, Washington mantendrá sus bases en Japón y Corea del Sur y enviará nuevos contingentes a Australia y posiblemente a algunos países asiáticos. Como ya anuncié en Australia, vamos a reforzar nuestra presencia en la región Asia-Pacífico y los recortes en el presupuesto no se harían a costa de esta presencia. Además, continuaremos invirtiendo en nuestros socios y alianzas como la OTAN, que en el caso de Libia demostró su fuerza. También estaremos atentos a la región de Oriente Medio. Barack Obama afirma que las tropas fortalecerán la defensa y la seguridad del sur de Asia. Pero existe la opinión de que la nueva mirada hacia esta zona muestra la gran preocupación de Estados Unidos por el crecimiento de China.
y el plan de desplegar a más de 2.000 soldados en el norte de Australia no tendrá otro objetivo que contrarrestar el avance chino en la región. Los chinos tienen que ser sordos, mudos y ciegos para no captar la indirecta de que este hecho es casi exclusivamente dirigido contra ellos. Es que el gigante asiático goza de un rápido desarrollo militar. Mientras nosotros reducimos gastos en el presupuesto para el ejército, China aumenta y sus gastos militares ahora superan el 12%. China ya es un fuerte competidor. Además, la nueva estrategia de defensa promulgada por el gobierno estadounidense advierte de un posible intento de China e Irán de bloquear a las fuerzas norteamericanas en el mar de China Meridional y en el estrecho de Hormuz. Pekín tachó de infundadas estas acusaciones y aseguró que su política siempre ha sido la de no agresión. Varios politólogos, por su parte, aseguran que es la fuerza militar de Estados Unidos la que podría inspirar preocupación a otras naciones. Los números hablan por sí mismos. De la totalidad que gasta todo el planeta Tierra en defensa, en armamentos, más del 50% lo gasta Estados Unidos, que tiene apenas el 4% de la población. Estados Unidos en alguna medida es un coloso que está fuera de control y es un peligro no solo para China, no solo para Irak, para Siria, no solo para Venezuela, sino para toda Asia, para toda África y Medio Oriente. A su vez, el país norteamericano asegura que la época de las guerras terrestres ya es historia y resalta como prioridad la contrainsurgencia y las operaciones cibernéticas. Pero el despliegue estadounidense en Asia-Pacífico indica que Washington no piensa perder la superioridad militar en el planeta. Y para hablar más sobre el tema del aumento en fuerza militar de Estados Unidos en Asia, vamos a conversar con Emilio Viano. Él es analista político y está con nosotros desde Washington. Como siempre, muchísimas gracias, Emilio, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Es un placer. Gracias por invitarme. Bueno, Emilio, Obama ha anunciado dentro de este plan de defensa para el año 2012 una reubicación de fuerzas militares y de, recursos militares a la zona de Asia-Pacífico. ¿A qué se debe esta decisión y crees que de alguna manera es un intento de desafiar al poder emergente de China? Claramente tiene una intención de balancear, digamos, el poder de los Estados Unidos y el poder creciente de China. Hasta ahora, los Estados Unidos son el poder naval más importante en el Océano Indiano, en el Océano Pacífico. Así que la Marina China, las Fuerzas Aéreas China, el poder creciente de China puede presentar un desafío a los Estados Unidos que han hasta ahora, en los últimos 10 años, invertido muchos en el Oriente Medio. Ahora quieren retornar al teatro de Asia para balancear lo que perciben como un posible enfrentamiento con China. Pero un posible enfrentamiento militar con China realmente es algo que podríamos imaginar para el futuro cercano. Realmente, ¿cómo se puede justificar algo que podría ser incluso, Emilio, tomado por China como una especie de provocación? En realidad, yo creo que la posibilidad o la probabilidad de un enfrentamiento entre China y Estados Unidos en este momento, en el futuro próximo, es muy remota. ¿Por qué? Porque hay lazos muy estrechos entre Estados Unidos y China. China necesita el mercado estadounidense para vender lo que está manufacturando. Los Estados Unidos necesitan a China por su déficit presupuestario, porque China es uno de los más grandes países que invierten miles de millones de dólares en bonos del Tesoro y otros instrumentos financieros de Estados Unidos. Así que podríamos hablar de, digamos, un matrimonio, no de amor, pero de obligación mutua. Querían tal vez divorciarse, pero no pueden, porque ambos perderían demasiado en el divorcio. Así que tienen que estar juntos hasta cuando algo cambie en el futuro próximo. Y por último, Emilio, un comentario sobre este viaje que realizó también hace unos días el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, obviamente en nombre del presidente Obama, para, según lo que han sido los análisis y las informaciones que han salido sobre esa visita,
fue, un intento de presionar a China en cuanto a las sanciones que Washington está poniendo contra Irán. Pero no parece estar mucho en el interés de China interrumpir lo que es su relación con Irán para obtener su petróleo, o sea, sus productos petroleros. ¿A qué se debe esta presión? ¿Cómo lo analizas? O sea, Washington está intentando subordinar a China a su agenda de política exterior cuando se trata del caso iraní. Claro que sí, los Estados Unidos quieren que otros países los apoyen, pero hay intereses muy diferentes. Los Estados Unidos no compra petróleo de Irán, no depende de Irán para el abastecimiento de sus necesidades petrolíferas, pero China sí. Un 20% del petróleo chino es comprado en Irán. Lo mismo con Japón, aunque un poco menos, y por eso Japón ha prometido de disminuir las compras de petróleo iraní. Así que vemos ahí diferencias de intereses, diferencias de clientelas, diferentes de percepciones de lo que es justo, razonable, equitativo. Los Estados Unidos están acosando a ciertos países porque hagan lo que los Estados Unidos quieren y perciben, pero que no es necesariamente en el interés de ellos. Por eso hay una esperanza que tal vez con la renuencia de China y también de la Unión Europea, que ha aplazado para 6 meses la consideración de nuevas sanciones contra Irán, se pueda llegar tal vez a una política más balanceada, a un diálogo, a una política, digamos, de estrechar las relaciones entre Estados Unidos e Irán más robusta que no existe bajo la administración Obama. Ojalá que sea así, Emilio, que regrese esa política de la diplomacia en lugar de la política de la guerra. Muchísimas gracias, Emilio Viano, como siempre, por estar aquí con nosotros en Detrás de la Noticia. Es siempre un placer. Washington ha declarado a la zona de Asia-Pacífica como una zona de interés estratégico y de interés nacional para Estados Unidos. Imagínense si China declarara a América Latina como una zona, una región de su interés nacional y de su prioridad estratégica y comenzara a enviar fuerzas militares a esa región. Sería sin duda interpretado por Washington como una amenaza, una declaración de guerra. Tal vez China también podría interpretar a este aumento militar de Estados Unidos en Asia como una amenaza a su seguridad. Ya van 4 científicos nucleares iraníes asesinados durante los últimos 2 años. El último, que ocurrió apenas hace unos días, ha sido ya considerado por el gobierno de Irán como una declaración de guerra. Ya el gobierno iraní también ha responsabilizado directamente a Estados Unidos y a Israel por este asesinato. Y de hecho, un vocero del gobierno israelí ha declarado que Irán debería esperar más acciones inusuales, tal cual como lo que le ha sucedido con el asesinato de su científico, algo que podría ser interpretado entonces como una confesión o una revelación de su responsabilidad en este acto terrorista contra Irán. Al mismo tiempo, ha salido evidencia que revela una conexión directa entre la Mossad, el servicio de inteligencia de Israel, y la CIA con un grupo conocido como un grupo terrorista de Pakistán, de sunnis, de nombre Jundala, que han estado realizando acciones directas de terrorismo contra Irán durante varios años, incluyendo el asesinato de funcionarios iraníes, tanto como de mujeres y niños inocentes. Vamos a escuchar una opinión sobre este tema. El asesinato a los científicos iraníes es completamente condenable. Hay que denunciarlo. Es realmente lamentable este hecho que se está cometiendo contra científicos de Irán, y justamente esa nación que parió tantos científicos en la historia de la humanidad, y que podríamos decir que la humanidad está en deuda con esa Persia. Yo creo que es un atentado al conocimiento, al saber, y que sin embargo se disfraza y se miente cuando se dice que
es que Irán es una amenaza. No, Irán no es una amenaza. La amenaza es el Estado colonial de Israel. Ahora, lo que pasa con Irán es que es un gobierno y es un pueblo y un Estado que no se doblega, no se somete como se ha sometido y no se vende, como que podríamos decir, como el resto de las dictaduras árabes, y ha mantenido una postura realmente firme de independencia, de soberanía. Y es por esto que un Estado que está desarrollándose, teniendo una dinámica evolutiva en todos los sectores, en muchos sectores de la nación, y que ha demostrado una postura anticolonialista de no someterse a ningún yugo imperial y contra esa barbarie que es el sionismo. Entonces es por esto que van detrás de Irán. El asesinato es una de las armas más viejas de la guerra y el asesinato uno por uno de estos científicos nucleares iraníes evidencia que una guerra encubierta está en pleno desarrollo contra Irán. La evidencia de los vínculos entre la CIA, la Mossad y este grupo terrorista de Pakistán, Jundala, también evidencia una inmensa hipocresía por parte de Washington y Tel Aviv en la lucha contra el terrorismo. Los campos de batalla siguen transformándose, presentándonos con nuevos desafíos para mantener la paz. Y mientras tanto, nosotros seguiremos aquí analizando, investigando y reportando todo lo que sucede detrás de la noticia desde nuestra América. Como siempre, me pueden seguir vía Twitter, @EvaGollinger. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Guerra de Washington. Mientras la administración de Barack Obama anunció el retiro de tropas estadounidenses de Irak, ha revelado el envío de miles de fuerzas militares e equipos de guerra a la región de Asia-Pacífico. Aunque Washington no está involucrado en una guerra en esa región, el aumento en presencia militar podría ser interpretado como un desafío al emergente poder de China. Con más poderío militar en Asia, Obama busca demostrar a China que Estados Unidos sigue siendo la fuerza dominante en el mundo. El asesinato de un científico nuclear en Irán ha aumentado las tensiones entre el país persa y sus principales adversarios, Estados Unidos e Israel. El gobierno iraní ha responsabilizado a Washington y a Tel Aviv por el asesinato del científico como parte de un plan para causar miedo en su población y al mismo tiempo frenar su desarrollo nuclear. Desde hace años, la Mossad ha canalizado armas y recursos al grupo terrorista utilizado por su autor, un material sujeto a las leyes de propiedad intelectual o copyright. De hace tiempo, la prioridad de la administración de Obama ha sido la ciberguerra y el enfoque en el dominio en el ciberespacio. Esta ley podría formar parte de lo que es ya un plan estratégico de Washington para controlar Internet a nivel mundial. Vamos a ver un poco más sobre ese tema en el siguiente reportaje. A los internautas de todo el mundo se les cayó el alma a los pies cuando más de 10.000 páginas web desactivaron su contenido por unas 24 horas. Este apagón digital sin precedentes se produjo con el fin de frenar el proyecto de ley antipiratería conocido como SOPA por sus siglas en inglés. Del espacio virtual, las protestas pasaron a las calles. En Nueva York, casi 1.000 personas se reunieron frente a las oficinas de algunos senadores para mostrar su indignación con la normativa que busca bloquear los sitios web que ofrezcan enlaces a contenidos para apoyar sus acciones contra el gobierno iraní como parte de una guerra encubierta contra Irán. La controvertida Ley contra la Piratería en Internet, o Ley SOPA, conocida por sus siglas en inglés, ha sido temporalmente postergada por el Congreso de Estados Unidos. Bueno, y esta ley ha causado una gran polémica a nivel mundial por los millones de usuarios y usuarios de esta importante herramienta que es Internet, tanto como de redes sociales y servicios en Internet, como el caso de Google, YouTube, Twitter, Yahoo, Facebook y Wikipedia, entre muchos otros. Bueno, es una ley que podría autorizar al gobierno de Estados Unidos tomar acciones directas contra páginas web, contra blogs, contra usuarios y servicios en Internet que violan las distintas provisiones de la ley, que según ellos sería, por ejemplo, el caso del uso de un material no protegidos por los derechos de propiedad intelectual.
A su vez, los promotores del proyecto aseguran que defienden tanto los intereses de Hollywood como de las compañías discográficas y que el proyecto no presenta ninguna restricción para las personas que obedecen la ley. Si generas alguna gran idea y quieres ponerla en Internet y cumples con las leyes, esta iniciativa no te va a afectar. La normativa se enfoca en la actividad criminal, en aquellos que se esconden en el extranjero para escapar de la ley estadounidense y aprovecharse de la creatividad de otros. Sin embargo, las intenciones de Google, Facebook, Yahoo y Mozilla de organizar una desconexión conjunta a escala global como señal de condena a la ley SOPA hicieron que se cambiara la agenda de debates. El Congreso aplazó la discusión del proyecto, mientras que la Casa Blanca y la bancada demócrata ya le negaron su apoyo. La razón de fuerte rechazo a la propuesta es que, según muchos, es demasiado severa y daña la libertad de expresión. La acusación contra ciertos Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT, un espacio de análisis, debate e investigación sobre los acontecimientos de nuestra América que no cubran en otros medios de comunicación. Comenzamos. La aprobación de una controvertida ley en Estados Unidos para ejercer mayor control sobre Internet ha sido temporalmente postergada. La ley contra la piratería en Internet, o ley SOPA, promovida por la industria de Hollywood y multinacionales como Microsoft, causó una gran polémica entre los usuarios de esta importante herramienta. Servicios como Google, YouTube, Facebook y Twitter alertaban que la ley SOPA podría causar una gran censura en la red. ¿Es la ley SOPA otra faceta de la